¿Alguna vez te has preguntado qué ocurre cuando la riqueza y la pobreza chocan en un mismo espacio? ¿Qué sucede cuando alguien finalmente se atreve a enfrentar a quien todos temen? En los talleres mecánicos de la Ciudad de México, un nombre provocaba que hasta los más experimentados huyeran despavoridos. Elvira Ezcarra Martínez no era solo una millonaria caprichosa, era un huracán en tacones que dejaba tras de sí una estela de mecánicos humillados y renuncias inmediatas. Nadie se atrevía a contradecirla, hasta que llegó él, un joven sin experiencia, pero con una dignidad inquebrantable. Estaba a punto de enseñarle que hay cosas que ni todo el dinero del mundo puede comprar. El rugido del motor resonaba por todo el taller, como el gruñido de una bestia herida. Un Lamborghini Aventador SVJ color negro mate, una joya de la ingeniería italiana, valorada en más de $700,000, emitía un sonido irregular que para cualquier entendido resultaba doloroso de escuchar, pero más dolorosos eran los gritos que lo acompañaban. Incompetente, llevo 3 semanas viniendo a este maldito taller y el problema sigue ahí. 3 semanas. La voz de Elvira Ezcarra Martínez cortaba el aire con la precisión de un bisturí, haciendo que todos los presentes en Automotriz Deluxe, el taller más exclusivo de Polanco, bajaran la mirada. A sus 42 años, Elvira no solo era la heredera del imperio automotriz Ezcarra, sino también la pesadilla de cualquier empleado de servicio en la zona más opulenta de la Ciudad de México. Su cabello castaño, siempre recogido en una coleta perfecta, se sacudía con violencia mientras gesticulaba frente al aterrorizado jefe de taller, un hombre de 50 años que parecía haber envejecido 10 más en el último mes. Señora Ezcarra, le aseguro que estamos haciendo todo lo posible. Hemos cambiado sensores, revisado la computadora, verificado el sistema de inyección, balbuceaba Ricardo Mendoza, limpiándose el sudor de la frente con un pañuelo ya empapado. No me interesa lo que hayan hecho, interrumpió ella, golpeando con su dedo índice el pecho del hombre. Me interesa lo que no han logrado hacer. Este auto sigue sonando como si llevara piedras en el motor. El resto de los mecánicos observaba la escena desde una distancia segura. Nadie quería cruzarse en el camino del huracán Ezcarra. En los 3 años que llevaba frecuentando ese taller, ya había provocado la renuncia de 7 mecánicos, 2 asistentes y un gerente. El rumor decía que uno de ellos incluso había cambiado de profesión después de un encuentro particularmente brutal con ella. Le juro que llamaremos a un especialista de la fábrica en Italia si es necesario, suplicaba Ricardo. ¿Italia? ¿Italia? Elvira soltó una carcajada tan fría que parecía congelar el aire alrededor. ¿Y esperar 2 semanas más? No, Ricardo, yo no espero. El mundo espera por mí. Con un movimiento elegante, sacó su teléfono del bolsillo de su traje Armani gris, perfectamente entallado. El brillo de su Rolex captó la luz fluorescente del taller mientras deslizaba su dedo por la pantalla. Llamaré a Carlos Fuentes. El dueño de este lugar me debe varios favores. Su sonrisa se tornó afilada como navaja. Veamos si tu puesto sigue aquí mañana. El silencio que siguió fue tan denso que casi podía cortarse. Ricardo palideció visiblemente, sabiendo que Elvira no hacía amenazas vacías. Carlos Fuentes, dueño de la cadena de talleres Automotriz Deluxe, efectivamente le debía favores a la familia Ezcarra, cuya influencia en el sector automotriz mexicano era legendaria. En ese preciso momento, la puerta trasera del taller se abrió. Un joven de 26 años, delgado pero fuerte, con el cabello negro ligeramente despeinado y una barba de 3 días. Entró cargando una caja de herramientas. Vestía un sencillo uniforme azul con el logo del taller, visiblemente nuevo. Sus ojos, de un intenso color café, recorrieron confundidos la escena. «Disculpen, yo», comenzó a decir, pero se detuvo al notar la tensión en el ambiente. Ricardo Mendoza nunca había estado tan feliz de ver una interrupción. «Gaspar», exclamó con un alivio mal disimulado. «Justo a tiempo, ven, necesito presentarte». El joven se acercó con cautela. Por su expresión, era evidente que había escuchado suficiente de la discusión desde fuera. «Señora Ezcarra, este es Gaspar González de León», dijo Ricardo colocando una mano sobre el hombro del muchacho, como si fuera un escudo humano. Acaba de incorporarse al equipo, graduado con honores del Instituto Técnico Automotriz,
y con una especialidad en electrónica avanzada, Elvira examinó al recién llegado de pies a cabeza, con la misma mirada crítica con la que evaluaría un auto usado, buscando defectos, debilidades, razones para desconfiar. Gaspar sostuvo su mirada con una tranquilidad que resultaba inusual. La mayoría de las personas apartaban la vista ante el escrutinio de Elvira Ezcarra. Así que, graduado con honores, dijo ella con un tono que convertía el logro en algo insignificante. Y eso debería impresionarme porque no tiene por qué, respondió Gaspar con una naturalidad sorprendente. Los títulos no arreglan coches. Las manos lo hacen, el taller entero contuvo la respiración. Nadie, absolutamente nadie, le respondía así a Elvira Ezcarra. Algunos mecánicos intercambiaron miradas de asombro, mientras otros comenzaron a calcular mentalmente cuánto tardaría el joven en ser despedido. Elvira entrecerró los ojos, desconcertada por un momento. No estaba acostumbrada a que le hablaran sin miedo o adulación. ¡Qué interesante teoría!, respondió finalmente, con veneno en cada sílaba. Y tus manos milagrosas pueden arreglar lo que todo este taller de incompetentes no ha podido en 3 semanas. Gaspar miró hacia el Lamborghini, luego de nuevo a ella. Había algo en su expresión que no era arrogancia, sino una curiosa mezcla de respeto por la máquina y total indiferencia hacia el estatus de su dueña. No lo sé hasta intentarlo, dijo simplemente. Pero si me permite escuchar el motor, tal vez pueda darle una opinión honesta. Ricardo Mendoza parecía estar a punto de desmayarse. Estaba seguro de que Elvira estallaría, que llamaría al dueño, que exigiría el despido inmediato de este joven impertinente. Para su sorpresa, lo que ocurrió fue algo completamente inesperado. Elvira Ezcarra Martínez, la mujer que hacía llorar a meseros y provocaba renuncias masivas, esbozó una sonrisa peligrosa. Honestidad, repitió saboreando la palabra como si fuera un concepto exótico. Bien, González, tienes 5 minutos. Impresióname o desaparece. Sin esperar respuesta, se dirigió hacia su Lamborghini y abrió la puerta del conductor. Se sentó con elegancia, ajustó el asiento como si estuviera en una sesión fotográfica y encendió el motor con un rugido que llenó todo el espacio. Gaspar se acercó lentamente, bajo la mirada aterrorizada de Ricardo y la curiosidad del resto del taller. Se inclinó cerca del motor, cerró los ojos por un momento y simplemente escuchó. La escena resultaba casi cómica. Un joven mecánico con un uniforme nuevo y barato, inclinado sobre un auto que costaba más que lo que ganaría en toda su vida. Mientras su dueña lo observaba con una mezcla de escepticismo y desdén, después de un minuto, Gaspar hizo un gesto para que Elvira acelerara. Ella obedeció, sorprendentemente, presionando el acelerador varias veces. El motor rugió, pero efectivamente había un sonido metálico irregular, casi imperceptible para un oído no entrenado. Pero claramente ahí, Gaspar se incorporó y miró directamente a Elvira. «Apáguelo, por favor». La autoridad tranquila en su voz era tan inesperada que ella cumplió sin protestar, algo que nunca antes había sucedido en ese taller. «¿Y bien?», preguntó ella, saliendo del vehículo con un movimiento fluido. «¿Cuál es tu brillante diagnóstico, mecánico milagroso?». Gaspar tomó aire. Todos en el taller esperaban su respuesta. Ricardo Mendoza parecía estar rezando. «El problema no está en el motor», declaró Gaspar con seguridad. «Es el sistema de admisión variable, específicamente. Uno de los actuadores del colector de admisión está fallando intermitentemente. Cuando se activa a ciertas revoluciones, produce ese sonido metálico, porque la compuerta no se mueve correctamente». El silencio que siguió fue absoluto. Ricardo Mendoza miró al joven como si hubiera empezado a hablar en un idioma alienígena. «Imposible», murmuró finalmente. «Revisamos el sistema de admisión 2 veces». «Revisaron el sistema completo», corrigió Gaspar, «pero apostaría que no desmontaron cada actuador para probarlo individualmente fuera del sistema. Es una falla que solo se manifiesta bajo carga y a cierta temperatura de operación». Elvira Ezcarra observaba este intercambio con intensidad, sus brazos cruzados sobre su pecho. «¿Y cómo sabes eso con solo escuchar el motor por un minuto?», preguntó, con un tono que mezclaba escepticismo y genuina curiosidad. Gaspar se encogió de hombros, un gesto que en cualquier otra circunstancia Elvira habría considerado imperdonablemente casual. «Mi padre reparaba estos coches», respondió simplemente.
No muchos, claro. En Santa Fe no llegan demasiados Lamborghinis, pero una vez trabajó en uno con el mismo problema. Pasó una semana entera buscando la falla, hasta que desmontó todo el sistema de admisión pieza por pieza. Lo que Gaspar no mencionó fue que su padre había muerto hace 3 años, que el taller familiar había quebrado por deudas, y que él había tenido que postergar sus estudios hasta conseguir una beca completa. Tampoco mencionó que este era su primer día en un trabajo formal. Después de años de reparar coches en las calles de su barrio para sobrevivir, Elvira entrecerró los ojos, evaluándolo nuevamente. «Ricardo», dijo finalmente, sin apartar la mirada de Gaspar, «quiero que este joven trabaje en mi auto, exclusivamente él. Si está en lo correcto, conservarás tu empleo. Si no», dejó la frase en el aire, pero la amenaza era clara. «Por supuesto, señora Escarra», tartamudeó Ricardo. «Gaspar se encargará personalmente». Ella asintió y dio media vuelta para marcharse. Pero se detuvo antes de llegar a la puerta, sin girarse completamente. Habló por encima de su hombro. «Tienes 3 días, González, ni uno más». Y con eso abandonó el taller, dejando tras de sí un silencio atónito que duró varios segundos, hasta que Ricardo Mendoza se desplomó en una silla cercana, pasándose la mano por el rostro con evidente alivio. «¿En qué diablos estabas pensando?», preguntó finalmente a Gaspar, pero su tono era más de admiración que de reproche. «Nadie le habla así a Elvira Escarra». Gaspar observó la puerta por donde había salido la mujer, una expresión indescifrable en su rostro. «Solo dije la verdad», respondió mientras comenzaba a organizar sus herramientas. «Y si ese es realmente el problema, puedo arreglarlo en menos de 3 días. Lo que ninguno de los presentes sabía, ni siquiera el propio Gaspar, era que este encuentro casual marcaría el inicio de una relación que cambiaría para siempre la vida de ambos. Mientras tanto, en su Mercedes negro conducido por un chofer silencioso, Elvira Escarra Martínez miraba por la ventana las calles de Polanco con expresión ausente. Por primera vez en mucho tiempo, alguien la había sorprendido, y aunque jamás lo admitiría, esa sensación resultaba extrañamente refrescante. Tomó su teléfono y realizó una llamada. «Necesito información sobre alguien», dijo en cuanto respondieron. «Gaspar González de León, mecánico, recién contratado en Automotriz Deluxe. Quiero saber todo sobre él, todo». La mañana siguiente, Gaspar llegó al taller 1 hora antes de su horario oficial. El enorme Lamborghini negro ocupaba el espacio central, imponente incluso en reposo. El joven dejó su mochila gastada en un rincón, se cambió rápidamente al uniforme azul del taller y se acercó al vehículo con una reverencia casi religiosa. Acarició suavemente el capó, una caricia respetuosa de quien reconoce estar frente a una obra maestra de la ingeniería. Para Gaspar, los coches nunca habían sido símbolos de estatus o riqueza. Eran creaciones complejas y hermosas, organismos mecánicos con personalidad propia. «Buenos días», murmuró al vehículo. «Vamos a descubrir qué te duele». Se sumergió en el trabajo con una concentración absoluta. Desmontó meticulosamente el sistema de admisión, etiquetando cada pieza, tomando fotografías con su teléfono viejo y agrietado para documentar el proceso. Cuando Ricardo Mendoza llegó 2 horas después, encontró medio motor desarmado y a Gaspar con las manos negras de grasa, pero una sonrisa satisfecha en el rostro. «¿Estás loco?», exclamó Ricardo al ver el estado del vehículo. «Es un Lamborghini de edición limitada». «Y tenía razón», respondió Gaspar mostrándole una pequeña pieza metálica, el actuador del colector de admisión variable. «Mire, con cuidado». Conectó la pieza a una batería pequeña. El mecanismo se movió, pero efectivamente producía un clic metálico irregular. «Dios mío», murmuró Ricardo pasándose la mano por el pelo canoso. «Revisamos todo el sistema, pero nunca probamos cada actuador por separado. Es fácil pasarlo por alto», dijo Gaspar sin jactancia. «Solo necesitamos conseguir un repuesto». Ricardo soltó una risa nerviosa. «¿Fácil es una pieza de importación? Fabricación italiana. Normalmente tardaría 2 semanas en llegar». «Normalmente». Gaspar levantó una ceja. «La señora Escarra dijo 3 días. Así que tenemos 3 días», respondió Ricardo sacando su teléfono. «Haré algunas llamadas. Mientras tanto, reza para que encontremos uno en el país durante las siguientes horas».
Gaspar continuó trabajando, limpiando meticulosamente cada componente. Al mediodía, Ricardo regresó con expresión sombría. «Hay uno disponible en Monterrey. Podría estar aquí mañana por la tarde con un envío especial». «Perfecto», respondió Gaspar. «No tan perfecto». Ricardo se frotó la frente. «La señora Escarra acaba de llamar. Viene esta tarde para ver el progreso». Gaspar se encogió de hombros, un gesto que estaba comenzando a caracterizarlo. «Déjela venir. Le mostraré el problema y le explicaré la solución». Ricardo lo miró como si hubiera sugerido invitar a un tiburón a una piscina infantil. «No lo entiendes, chico. Ella no viene a que le expliquen. Viene a intimidar, a presionar, a hacer sentir a todos inferiores. Es su deporte favorito». «Son solo palabras», respondió Gaspar tranquilamente, volviendo a su trabajo. «He sobrevivido a peores cosas». Lo que Ricardo no sabía era cuán ciertas eran esas palabras. Gaspar había crecido en Santa Fe, no la zona residencial de lujo, sino en los barrios marginales que la gente rica prefería ignorar. Había perdido a su madre siendo niño. Había visto morir a su padre trabajando hasta el agotamiento para pagar deudas. Había dormido en el taller familiar para poder cuidarlo cuando los acreedores amenazaban con embargarlo. Las palabras hirientes de una millonaria caprichosa eran apenas un inconveniente para alguien que había luchado contra la verdadera adversidad. A las 3 de la tarde, el rugido característico de un motor deportivo anunció la llegada de Elvira Escarra. Pero no era el Lamborghini, por supuesto. Esta vez conducía un Ferrari Portofino M convertible en un rojo brillante que parecía gritar por atención. Estacionó con precisión milimétrica y descendió del vehículo como si estuviera en una pasarela en lugar de un taller mecánico. Vestía un traje pantalón gris impecable, camisa blanca y tacones que hacían eco en el suelo del taller. Su cabello, recogido en una coleta alta, se balanceaba hipnóticamente con cada paso firme. Los mecánicos más veteranos repentinamente encontraron tareas urgentes que hacer en las esquinas más alejadas. Gaspar, sin embargo, no se movió de su posición. Estaba inclinado sobre una mesa de trabajo, examinando algunas de las piezas desmontadas. Elvira se detuvo frente a su Lamborghini parcialmente desarmado, y sus ojos se abrieron con horror. «¿Qué diablos ha pasado aquí?». Su voz era peligrosamente baja, como el gruñido de un depredador antes de atacar. Ricardo apareció inmediatamente, con expresión alarmada. «Señora Escarra, le aseguro que todo está bajo control. Gaspar ha identificado el problema y estamos en proceso de...». «¿Bajo control?», interrumpió ella señalando hacia el motor parcialmente expuesto. «¿Esto te parece bajo control? Mi Lamborghini está destripado». Gaspar finalmente levantó la mirada de su trabajo y se acercó con calma. Sus manos estaban manchadas de grasa y su uniforme mostraba signos de su labor intensiva, pero su expresión era serena, casi indiferente a la furia creciente de la mujer. «Buenos días, señora Escarra», saludó con naturalidad. «Como puede ver, he desmontado parte del sistema de admisión para acceder al actuador defectuoso». «¿Parte?». Elvira soltó una risa incrédula. «Parece que has sacado medio motor. Es necesario para llegar a la pieza», respondió Gaspar sin alterarse. Y tenía razón. El actuador del colector de admisión variable está fallando. Se dirigió hacia la mesa de trabajo y tomó la pequeña pieza metálica que había mostrado a Ricardo esa mañana. «Este es el culpable», dijo, ofreciéndole el componente para que lo examinara. «Cuando su motor alcanza ciertas revoluciones, esta válvula debería abrirse suavemente para permitir un mejor flujo de aire, pero está desgastada y produce ese sonido metálico que usted escucha». Elvira miró la pequeña pieza en la palma de Gaspar como si fuera un insecto extraño. Luego, sorprendentemente, la tomó entre sus dedos perfectamente manicurados y la examinó con atención. «¿Esta cosa diminuta es la que me ha estado volviendo loca durante 3 semanas?» preguntó, con una mezcla de indignación y curiosidad. «A veces son los componentes más pequeños los que causan los mayores problemas», respondió Gaspar, y por primera vez una casi imperceptible sonrisa apareció en la comisura de sus labios. En los coches y en la vida, Elvira levantó la mirada de la pieza y estudió el rostro del joven. Había algo desconcertante en su calma, en su falta absoluta de intimidación o adulación. No era grosero ni desafiante, simplemente parecía inmune a su aura de poder y riqueza. «¿Y cuándo estará reparado?».
Preguntó finalmente devolviendo la pieza. El repuesto llegará mañana por la tarde desde Monterrey, intervino Ricardo, visiblemente aliviado por el tono civilizado de la conversación. Gaspar trabajará horas extra para tener el coche listo en el plazo que usted estableció. No será necesario, dijo Gaspar, sorprendiendo a ambos. Una vez que llegue la pieza, puedo terminar el trabajo en unas 5 horas. Si llega mañana por la tarde, el coche estará listo pasado mañana a primera hora, dentro del plazo de 3 días. Elvira entrecerró los ojos, buscando algún signo de arrogancia en sus palabras, pero no encontró ninguno. Era simplemente una declaración de hechos. Bien, dijo finalmente, estaré aquí pasado mañana a las 9, y González hizo una pausa, mirándolo directamente a los ojos. Si mi Lamborghini no ronronea como un gatito satisfecho, te haré personalmente responsable. La amenaza flotó en el aire, pero Gaspar asintió con tranquilidad. Lo entiendo. Haré mi trabajo correctamente. Elvira sostuvo su mirada unos segundos más, como tratando de descifrar algún misterio oculto tras esos ojos calmados. Luego, sin más palabras, giró sobre sus tacones y se dirigió hacia la salida. Antes de llegar a la puerta, se detuvo y miró hacia Ricardo. Por cierto, Mendoza, he decidido que González será mi mecánico personal a partir de ahora. Todos mis vehículos serán atendidos exclusivamente por él. Arregla su contrato como corresponde, y sin esperar respuesta, abandonó el taller, dejando a Ricardo boquiabierto y a Gaspar completamente inmóvil, con una expresión que por primera vez mostraba genuina sorpresa. «Mecánico personal», murmuró Ricardo, acercándose a Gaspar. «¿Sabes lo que eso significa?» Gaspar negó lentamente con la cabeza. «La familia Escarra tiene una colección de más de 20 vehículos de lujo», explicó Ricardo, entre impresionado y preocupado. «Ferraris, Porsches, Aston Martins, Bentleys, coches que la mayoría de los mecánicos solo ven en revistas. Es una oportunidad única. También es una responsabilidad enorme». «No pedí ese puesto», respondió Gaspar, frunciendo ligeramente el ceño. «Nadie pide nada con Elvira Escarra, ella decide. Los demás obedecen». Ricardo le dio una palmada en el hombro. «Felicidades o mis condolencias. No estoy seguro de cuál es más apropiado». Gaspar volvió a su trabajo, intentando procesar lo que acababa de suceder. No había venido a este taller buscando prominencia o clientes especiales. Solo necesitaba un trabajo estable, un salario digno para terminar de pagar las deudas que su padre había dejado y quizás algún día reabrir el pequeño taller familiar que tanto había significado para ambos. Mientras rearmaba meticulosamente algunas partes del motor, no podía evitar preguntarse qué había visto Elvira Escarra en él para tomar semejante decisión. ¿Era una oportunidad genuina o solo otro de sus caprichos? ¿Una bendición o una trampa? Lo que Gaspar no sabía es que en ese preciso momento, Elvira estaba sentada en su oficina en el último piso del rascacielos que albergaba la sede central de Corporativo Escarra Automotriz, revisando un informe detallado sobre él. Un informe que incluía su historial académico brillante, las dificultades económicas tras la muerte de su padre, las deudas que aún pagaba, el pequeño departamento donde vivía solo, su rutina austera y disciplinada. Lo que más le intrigaba, sin embargo, no estaba en el informe. Era esa mirada tranquila, esa dignidad innata, esa falta total de servilismo o temor. En un mundo donde todos bailaban al ritmo que ella marcaba, Gaspar González era una anomalía fascinante, y a Elvira Escarra Martínez siempre le habían intrigado las anomalías. El día prometido, Gaspar llegó al taller a las 5 de la mañana. Había trabajado hasta la medianoche anterior, pero regresó antes del amanecer, determinado a cumplir su palabra. El repuesto había llegado finalmente, y tras comprobar que era exactamente el que necesitaba, se sumergió nuevamente en el trabajo con una concentración absoluta. A las 8:30 de la mañana. El Lamborghini Aventador estaba completamente rearmado. Limpio y brillante bajo las luces del taller, Gaspar realizó una última revisión, arrancó el motor y sonrió satisfecho al escuchar su ronroneo perfecto. Ni un solo sonido extraño, ni una vibración irregular. La bestia italiana había recuperado su salud. Se permitió un momento de silenciosa satisfacción antes de dirigirse a los vestuarios
para cambiarse el uniforme manchado por uno limpio, a las 9:05. Estaba de pie junto al vehículo, esperando. El resto del taller parecía contener la respiración. Ricardo Mendoza caminaba nerviosamente de un lado a otro, consultando su reloj cada 30 segundos. Los otros mecánicos encontraban excusas para pasar cerca del Lamborghini, curiosos por ver si el novato realmente había logrado lo imposible. A las 9 en punto, como si hubiera cronometrado su entrada, Elvira Ezcarra Martínez cruzó las puertas del taller. Esta vez vestía un traje pantalón negro con una blusa de seda roja, tacones que parecían armas letales y gafas oscuras que ocultaban su mirada. Se detuvo frente al Lamborghini, se quitó lentamente las gafas y examinó el vehículo con expresión impenetrable. «Buenos días, señora Ezcarra», saludó Gaspar, con la misma naturalidad de siempre. «Su auto está listo». Elvira asintió levemente y rodeó el vehículo, inspeccionando cada detalle de la carrocería, como buscando el más mínimo rasguño. Satisfecha con el exterior, miró a Gaspar, encendido. No era una petición, era una orden. Gaspar abrió la puerta del conductor y giró la llave. El motor cobró vida con un rugido potente y estable que llenó el taller. Un sonido que hablaba de potencia pura y perfecta sincronización, ni rastro del molesto sonido metálico. Elvira escuchó atentamente por un minuto completo, su expresión todavía indescifrable. Luego hizo un gesto para que Gaspar apagara el motor. «Al parecer cumpliste tu palabra», dijo finalmente, y aunque su tono era neutro, había un brillo de algo parecido a la aprobación en sus ojos. «Bien, muy bien». Ricardo Mendoza soltó un suspiro de alivio tan audible que varios mecánicos tuvieron que contener una sonrisa. «Señora Ezcarra», intervino el jefe de taller, acercándose cautelosamente. «Como podrá comprobar, Gaspar ha demostrado su competencia. El problema está completamente solucionado y dentro del plazo que usted estableció». Elvira lo ignoró, manteniendo su atención fija en Gaspar. «¿Has revisado también los fluidos y el resto del sistema?», preguntó. «Por supuesto», respondió Gaspar. «Aproveché para hacer una revisión completa. El aceite está al nivel óptimo, el líquido de frenos y el refrigerante en perfecto estado. También calibré la presión de los neumáticos y verifiqué el sistema electrónico. Todo funciona correctamente». Una casi imperceptible sonrisa apareció en los labios de Elvira. «Sabes, la mayoría de los mecánicos habrían hecho exactamente lo que les pedí, ni más ni menos», observó pasando un dedo por el capó inmaculado del Lamborghini. «Interesante que hayas tomado la iniciativa». «No es iniciativa», respondió Gaspar. «Es hacer bien mi trabajo. Un motor no es solo una pieza aislada. Es parte de un sistema complejo donde todo está relacionado». Elvira lo observó con renovado interés. Había algo en la forma en que Gaspar hablaba de los coches, una pasión contenida pero evidente que resultaba genuina, refrescante, incluso muy filosófico. «González», comentó, y por primera vez, no había sarcasmo en su voz. «Bien, ya que ahora eres oficialmente mi mecánico personal, necesito que revises otro vehículo. Mi Ferrari Portofino tiene programado su mantenimiento la próxima semana, pero prefiero que lo hagas tú. ¿Puedes encargarte mañana?» No era realmente una pregunta, nunca lo era con Elvira Ezcarra. «Por supuesto», respondió Gaspar. «¿A qué hora lo traerá?» «No será necesario». Elvira sacó una tarjeta de visita de su bolso y se la entregó. «Esta es la dirección de mi residencia. Vendrás a las 10 de la mañana. Mi asistente te recibirá». Gaspar tomó la tarjeta, notando la dirección en las lomas de Chapultepec, la zona más exclusiva de la ciudad, el tipo de lugar donde las casas no se llamaban casas, sino mansiones o residencias. «¿Quiere que vaya a su casa?», preguntó, mostrando por primera vez un atisbo de sorpresa. «Tengo un garaje privado con todo el equipo necesario», respondió Elvira con naturalidad. «Todos mis coches personales se mantienen ahí. Es más conveniente». Ricardo Mendoza, que había estado escuchando la conversación, parecía tan sorprendido como Gaspar. Era bien sabido que Elvira Ezcarra nunca invitaba a nadie a su residencia privada. Sus coches siempre eran recogidos por su chofer y llevados al taller. «Por supuesto, Gaspar estará allí», intervino Ricardo, recuperándose de la sorpresa. «Es un gran honor, señora Ezcarra». Elvira volvió a ignorarlo y extendió su mano hacia Gaspar, solicitando las llaves del Lamborghini.
Él se las entregó, y sus dedos se rozaron brevemente. Fue un contacto fugaz, pero Gaspar notó que la mano de Elvira, a pesar de su apariencia delicada, tenía una firmeza sorprendente. «Hasta mañana, González», dijo ella, dirigiéndose hacia el Lamborghini. «No llegues tarde». Subió al vehículo con elegancia, encendió el motor que rugió perfectamente y salió del taller dejando tras de sí un silencio atónito que duró varios segundos. «¿Qué acaba de pasar?», murmuró finalmente uno de los mecánicos veteranos. Ricardo miró a Gaspar con una mezcla de admiración y preocupación. «Acaba de pasar que nuestro novato aquí presente ha logrado lo imposible», dijo, palmeando el hombro de Gaspar. «Impresionar a Elvira Ezcarra, y eso, amigos míos, es más raro que un eclipse solar». Gaspar guardó la tarjeta en el bolsillo de su uniforme, intentando procesar lo que acababa de suceder. No entendía por qué esta mujer, conocida por su desdén hacia prácticamente todos los seres humanos, había decidido depositar su confianza en él, un mecánico novato de un barrio humilde. Esa noche, mientras regresaba en autobús a su pequeño departamento en Santa Fe, Gaspar repasaba mentalmente cada interacción con Elvira Ezcarra. Había algo en ella, más allá de su obvia belleza y su intimidante presencia, una especie de soledad, una armadura perfectamente construida que mantenía al mundo a distancia. Le recordaba de alguna manera extraña a los motores de alto rendimiento, potentes, complejos, precisos y diseñados para funcionar sin mostrar su verdadero mecanismo interno. Lo que Gaspar no podía imaginar era que, en ese mismo momento, Elvira Ezcarra estaba sentada en el extenso jardín de su mansión, contemplando las luces de la ciudad con una copa de vino en la mano y pensamientos igualmente confusos. Su asistente personal, Lucía Vega, una mujer eficiente de mediana edad que llevaba 7 años trabajando para ella, un récord absoluto en el volátil entorno laboral de Elvira. La observaba con curiosidad desde la distancia. «¿Puedo preguntar por qué has invitado a un mecánico a la residencia?», se atrevió finalmente Lucía. «Nunca antes habías permitido que ningún técnico viniera aquí». Elvira giró la copa entre sus dedos, observando cómo el líquido carmesí se adhería a las paredes de cristal. «Es competente», respondió simplemente. «También lo era Antonio, y siempre enviabas los coches al taller», insistió Lucía, aprovechando los privilegios que le otorgaban sus años de servicio. Elvira la miró con una expresión que habría hecho temblar a cualquier otra persona, pero que Lucía recibió con imperturbable calma. «Es diferente», dijo finalmente Elvira. «¿Diferente cómo?», presionó suavemente Lucía. Elvira permaneció en silencio por unos momentos, como si estuviera buscando las palabras adecuadas. «No tiene miedo», dijo finalmente, «y no me adula. Solo hace su trabajo bien». Lucía asintió lentamente, una pequeña sonrisa formándose en sus labios. «Entiendo», dijo, aunque su tono sugería que entendía mucho más de lo que Elvira estaba dispuesta a admitir. «Prepararé todo para su visita mañana». Cuando Lucía se retiró, Elvira volvió a mirar hacia el horizonte de la ciudad, donde millones de luces parpadeaban como estrellas caídas. En algún lugar ahí abajo, en alguno de esos barrios distantes que nunca visitaba, estaba ese joven mecánico que había hecho algo que nadie había logrado en años: despertar su genuina curiosidad. A la mañana siguiente, Gaspar se despertó antes del amanecer, como era su costumbre. Preparó un café simple y se sentó junto a la única ventana de su pequeño departamento, observando cómo la ciudad lentamente cobraba vida. Su hogar era modesto pero impecable, un espacio de una sola habitación, con una cocina minúscula, un baño básico y apenas lo esencial en cuanto a muebles. En las paredes, en lugar de decoración, había diagramas técnicos de motores y algunos recortes de revistas especializadas. Sobre una mesa pequeña descansaba la única fotografía que poseía: él y su padre, ambos sonriendo junto a un viejo Volkswagen que habían restaurado juntos. Fue el último proyecto que completaron antes de que la enfermedad se llevara a Ernesto González. «Hoy voy a la casa de una millonaria, papá», murmuró Gaspar hacia la fotografía. ¿Quién lo hubiera imaginado? Se vistió con esmero, optando por un pantalón negro limpio y una camisa azul simple pero presentable. Tomó su caja de herramientas personal, una reliquia que había pertenecido a su padre,
con instrumentos cuidadosamente mantenidos a lo largo de los años. Algunos eran viejos, pero todos estaban en perfecto estado. El viaje desde Santa Fe hasta las lomas de Chapultepec fue largo y requirió 2 autobuses y una caminata final. Gaspar podría haber tomado un taxi, pero prefirió ahorrar ese dinero. Cada peso contaba si quería saldar las deudas pendientes y recuperar algún día el pequeño taller familiar. A las 9:50 exactamente, Gaspar se detuvo frente a una imponente puerta de hierro forjado. Detrás se alzaba una mansión que parecía sacada de una revista de arquitectura, líneas modernas y minimalistas, enormes ventanales y una fachada que combinaba piedra natural y concreto en un equilibrio perfecto entre lujo y sobriedad. Presionó el interfono y una voz femenina respondió casi inmediatamente. «Residencia Escarra. Buenos días, soy Gaspar González. Tengo una cita con la señora Escarra para revisar su Ferrari». «Por supuesto, señor González. Le esperábamos, por favor. Pase». La puerta se deslizó silenciosamente, revelando un camino de adoquines perfectamente colocados que serpenteaba entre jardines impecables. Gaspar avanzó con paso firme, consciente de que probablemente estaba siendo observado por cámaras de seguridad. Al llegar a la entrada principal, una mujer de mediana edad, vestida con un traje sastre gris, lo esperaba con expresión amable pero profesional. «Buenos días, señor González. Soy Lucía Vega, asistente personal de la señora Escarra». Se presentó, extendiéndole la mano. «Buenos días, señora Vega», respondió Gaspar, estrechándola. «Puede llamarme Gaspar». «Como guste, Gaspar», sonrió levemente Lucía. «Por favor, sígame. Le mostraré el garaje». Mientras atravesaban la mansión, Gaspar no pudo evitar admirar la arquitectura interior. A diferencia de lo que había imaginado, no era una ostentación vulgar de riqueza, sino un espacio elegante con líneas limpias, obras de arte cuidadosamente seleccionadas y una paleta de colores sobria. Minimalista pero claramente costoso, finalmente llegaron a una puerta que daba acceso a un edificio separado de la estructura principal. «Este es el garaje privado de la señora», explicó Lucía mientras ingresaba un código en un panel. «Como verá, es bastante especial». La puerta se abrió y Gaspar contuvo la respiración. Frente a él se extendía no un simple garaje, sino un verdadero santuario automotriz. Un espacio de al menos 500 metros cuadrados, impecablemente limpio, con iluminación perfecta y suelo de resina pulida que brillaba como un espejo. Y dentro, alineados con precisión milimétrica, descansaban algunos de los vehículos más extraordinarios que Gaspar había visto fuera de revistas especializadas: un Porsche 911 GT3 RS en azul eléctrico, un Aston Martin DBS superligera en verde británico, un McLaren 720S en naranja papaya, un Mercedes AMG GT Black Series en gris magno, y eso era solo el comienzo. Al fondo podía verse una sección separada, donde relucían varios clásicos restaurados, incluyendo un Jaguar E-Type de los años 60, que hizo que el corazón de Gaspar saltara un latido. «Impresionante, ¿verdad?», dijo una voz familiar. Gaspar se giró para encontrar a Elvira Escarra, observándolo desde una puerta lateral. Vestía de manera sorprendentemente casual, jeans ajustados de diseñador, una blusa blanca simple y zapatillas deportivas. Su cabello, normalmente recogido, caía suelto sobre sus hombros. Sin el traje formal y los tacones, parecía más joven y de alguna manera más accesible. «Buenos días, señora Escarra», saludó Gaspar, recuperando la compostura. «Y sí, es extraordinario». Elvira caminó hacia él, sus movimientos igual de elegantes que siempre a pesar de la vestimenta informal. «La colección de mi padre», explicó, con un tono que Gaspar no le había escuchado antes, casi nostálgico. «Yo he añadido algunos, pero la mayoría fueron adquiridos por él a lo largo de 40 años. Una colección excepcional», comentó Gaspar, permitiéndose observar nuevamente los vehículos. «Ese Jaguar E-Type es una obra de arte». Una sonrisa genuina, la primera que Gaspar le veía, iluminó el rostro de Elvira. «Era el favorito de mi padre», dijo, y por un instante pareció casi humana. «¿Conoces bien los clásicos?» «Mi padre era especialista en restauración», respondió Gaspar. «Me enseñó a apreciar la ingeniería de cada época». Algo cambió en la expresión de Elvira.
como si hubiera recordado algo importante. «Cierto, tu padre tenía un pequeño taller en Santa Fe», dijo, y de inmediato se dio cuenta de su error. Gaspar entrecerró los ojos, sorprendido. «¿Cómo sabe eso?» Elvira mantuvo su compostura, pero por primera vez parecía ligeramente incómoda. «Hice algunas averiguaciones. Es natural que quisiera saber quién trabaja con mis vehículos». «Algunas averiguaciones», repitió Gaspar, y su habitual calma había sido reemplazada por una tensión evidente. «¿Investigó sobre mí?» «Por supuesto», respondió Elvira con renovada frialdad. «Siempre investigo a quienes contrato. Es simple precaución». Gaspar la miró fijamente, evaluando la situación. No estaba acostumbrado a ser objeto de investigación privada, y la idea le resultaba invasiva. Por otro lado, dado el valor de los vehículos que estaba viendo, podía entender la precaución. «¿Y qué más descubrió en sus averiguaciones?», preguntó finalmente. Elvira sostuvo su mirada, como evaluando cuánto revelar. «Que eres el mejor estudiante en la historia del Instituto Técnico Automotriz, que rechazaste ofertas de trabajo en Europa para quedarte en México, que tu padre murió hace 3 años dejando deudas considerables que sigues pagando, que vives solo en un apartamento mínimo, porque envías la mayor parte de tu salario a acreedores, que sueñas con recuperar el taller familiar». Cada palabra era como una pequeña invasión a su privacidad. Gaspar apretó la mandíbula, visiblemente incómodo. «Ya veo», dijo finalmente. «Bastante. Exhaustivo. Soy minuciosa en todo lo que hago», respondió Elvira como si fuera la explicación más natural del mundo. «Y ahora, si has terminado de sorprenderte por algo perfectamente normal, me gustaría mostrarte el Ferrari que necesita mantenimiento». Se dirigió hacia el fondo del garaje, donde el Ferrari Portofino rojo brillaba bajo la luz perfecta. Gaspar la siguió, aún procesando la extraña sensación de saberse investigado. No tenía nada que ocultar, pero la facilidad con la que esta mujer había accedido a los detalles de su vida personal le resultaba perturbadora. «Aquí está», dijo Elvira, acariciando levemente el capó del Ferrari. «Necesita el mantenimiento de los 20.000 kilómetros. Filtros, fluidos, revisión completa». Gaspar asintió, volviendo gradualmente a su modo profesional. «¿Ha notado algo inusual en su funcionamiento?», preguntó abriendo su caja de herramientas. «Perfectamente normal», respondió ella, «pero soy estricta con los mantenimientos preventivos». «Es lo correcto», aprobó Gaspar. «¿Puedo?», preguntó señalando el capó. Elvira asintió y Gaspar procedió a abrir el compartimiento del motor. Se inclinó sobre él con reverencia, como un médico examinando a un paciente importante. «¿Dónde puedo encontrar overoles de trabajo?», preguntó, sin levantar la vista del motor. «En el armario de la derecha», respondió Elvira. «Todo lo que puedas necesitar está aquí. Herramientas especializadas, equipos de diagnóstico, elevador hidráulico». «Impresionante», murmuró Gaspar, dirigiéndose hacia el armario. Tomó un overol limpio que, por supuesto, era de primera calidad, y se lo colocó sobre su ropa. Luego regresó al Ferrari y comenzó a trabajar metódicamente, perdiendo gradualmente la conciencia de dónde estaba o quién lo observaba, sumergiéndose en esa concentración absoluta que lo caracterizaba cuando trabajaba en un motor. Elvira lo observó en silencio durante unos minutos, fascinada por la transformación. La incomodidad de momentos antes había desaparecido completamente. Ahora Gaspar parecía en su elemento, sus movimientos precisos y eficientes, su rostro relajado en una expresión de absoluta concentración. «Te dejaré trabajar», dijo finalmente. «Lucía estará disponible si necesitas algo». Gaspar apenas asintió. Ya completamente absorto en su tarea, Elvira se retiró, pero en lugar de volver a la mansión principal, subió a un mezzanine acristalado que servía como oficina y mirador sobre el garaje. Desde allí podía observar sin ser vista. Se sentó en un sillón de cuero y encendió una tablet, pretendiendo trabajar, pero su mirada seguía desviándose hacia el joven mecánico que ahora operaba con confianza entre sus tesoros más preciados. Había algo hipnótico en la forma en que Gaspar trabajaba, una gracia natural, casi artística, en sus movimientos, la pasión contenida pero evidente en cada gesto, tan diferente a los ejecutivos pretenciosos y herederos superficiales que normalmente la rodeaban tan auténtico. Mientras tanto, abajo, Gaspar había perdido toda noción del tiempo.
El Ferrari era una obra maestra de la ingeniería, y trabajar en él era un privilegio. Cambió meticulosamente el aceite, los filtros, revisó cada sistema con atención minuciosa. El garaje estaba tan bien equipado que resultaba un sueño para cualquier mecánico. Herramientas de precisión, diagnósticos computarizados de última generación, incluso aceites y fluidos especializados que costaban más que el salario semanal de la mayoría de las personas. Cerca del mediodía, Lucía apareció silenciosamente con una bandeja que contenía agua mineral, café y algunos sándwiches. La señora Escarra pensó que podría tener hambre, dijo, colocando la bandeja en una mesa cercana. Gaspar levantó la vista, sorprendido por el detalle. «Gracias», respondió, limpiándose las manos en un paño. «No me había dado cuenta de la hora. Suele ocurrir cuando uno disfruta lo que hace», comentó Lucía con una sonrisa amable. Gaspar asintió tomando uno de los sándwiches. Solo entonces notó lo hambriento que estaba. «La señora Escarra siempre es tan...» comenzó, pero se detuvo, inseguro de cómo formular la pregunta. «¿Intensa? ¿Controladora? ¿Intimidante?», ofreció Lucía, con un brillo de humor en sus ojos. Gaspar no pudo evitar sonreír. Iba a decir minuciosa, pero esos adjetivos también funcionan. Lucía lo observó con curiosidad. «Llevo 7 años trabajando para la señora Escarra», dijo finalmente. «Soy la empleada que más ha durado, exceptuando al personal de seguridad. Y sí, siempre es así, aunque...» «¿Aunque?», preguntó Gaspar. Intrigado por la pausa, Lucía pareció considerarlo un momento antes de continuar, aunque nunca antes la había visto invitar a un mecánico a la residencia. Completó. «Ni mostrar tanto interés personal en el mantenimiento de un vehículo. Normalmente delega esas tareas en mí o en su chofer». Gaspar frunció el ceño. Procesando esta información, «¿Por qué cree que lo hizo esta vez?», Lucía sonrió misteriosamente. «Eso tendrá que descubrirlo usted mismo», respondió dirigiéndose hacia la salida. «Tómese su tiempo con el almuerzo, y si necesita algo más, solo llámeme por el interfono». Cuando Lucía se marchó, Gaspar permaneció pensativo mientras terminaba su comida. Todo en esta situación le resultaba desconcertante. ¿Por qué una mujer como Elvira Escarra, conocida por su desdén hacia prácticamente toda la humanidad, mostraba este inexplicable interés en él? No era atracción, de eso estaba seguro. Era algo más, como si estuviera estudiándolo, evaluándolo por razones que escapaban a su comprensión. Volvió al trabajo, pero ahora era consciente de una sensación persistente, como si fuera observado. Ocasionalmente levantaba la mirada hacia el mezanín acristalado, pero desde su posición no podía ver si había alguien allí. Para media tarde, el mantenimiento del Ferrari estaba completo. Gaspar realizó una última comprobación general. Arrancó el motor para verificar que todo funcionaba perfectamente. Y finalmente, cerró el capó con suavidad. Limpió meticulosamente su área de trabajo y guardó todas las herramientas en su lugar exacto. Estaba terminando de cambiarse el overol cuando la puerta se abrió y Elvira entró nuevamente. Había vuelto a su aspecto habitual. Traje elegante, tacones, cabello recogido. La Elvira Escarra que el mundo conocía. «¿Terminaste?», preguntó acercándose al Ferrari. «Sí», respondió Gaspar. «Todo está perfecto. Cambié aceite y filtros. Revisé el sistema de frenos, alineación, balanceo, fluidos. El coche está en óptimas condiciones». Elvira asintió, recorriendo con la mirada el vehículo inmaculado. «¿Cuánto te debo?», preguntó finalmente. Gaspar pareció confundido. «Soy empleado del taller. Ricardo ajustará la factura correspondiente». «No», interrumpió Elvira. «Esto es trabajo extra fuera del taller. Quiero pagarte directamente». «No es necesario», insistió Gaspar. «Es parte de mi trabajo como su mecánico asignado». Elvira lo miró con una expresión indescifrable. «¿Siempre eres tan... correcto?», preguntó con genuina curiosidad. «Solo intento hacer las cosas bien», respondió él simplemente. «Las cosas bien», repitió ella lentamente, como si estuviera considerando un concepto extraño. «Fascinante. Bien, si no aceptarás pago extra, al menos déjame llevarte de vuelta. Mi chofer puede dejarte donde necesites». Gaspar dudó por un momento. El viaje de regreso a Santa Fe sería largo en transporte público, pero aceptar este favor le generaba una incómoda sensación de deuda. «No es necesario», comenzó a decir,
pero Elvira levantó una mano silenciándolo. «Insisto», dijo en un tono que no admitía discusión. «Además, hay algo que quiero mostrarte antes, sin esperar respuesta». Se dirigió hacia el fondo del garaje, donde los automóviles clásicos resplandecían como joyas en exposición. Gaspar la siguió intrigado. Se detuvieron frente al Jaguar E-Type, una belleza azul medianoche que capturaba la esencia misma del diseño británico clásico. «Este coche», dijo Elvira, con una suavidad inusual en su voz, «era el orgullo de mi padre. Lo compró el año que nací y lo restauró él mismo, o supervisó personalmente cada detalle de la restauración». Pasó sus dedos suavemente por el capó, en una caricia casi reverente. «Hace 3 años que no lo enciendo», continuó. «Después del accidente, no he podido». «¿Accidente?», preguntó Gaspar, atando cabos mentalmente. Elvira lo miró directamente, una vulnerabilidad momentánea en sus ojos usualmente impenetrables. «Mi padre murió en un accidente automovilístico hace 3 años», dijo simplemente. «Yo estaba en París cuando sucedió. Para cuando regresé, ya lo habían enterrado». El peso de esta confesión flotó entre ellos como una niebla densa. Gaspar comprendió repentinamente por qué ella había notado la fecha de la muerte de su propio padre. Por qué quizás había sentido esa extraña conexión que la impulsó a investigarlo. «Lo siento», dijo Gaspar con sinceridad. Elvira asintió levemente, recuperando su compostura habitual. «Lo que quiero es... ¿podrías revisarlo?», preguntó señalando el Jaguar. «Asegurarte de que todo esté en orden mecánicamente. Ha estado parado mucho tiempo». La solicitud sorprendió a Gaspar, no tanto por la tarea en sí, sino por lo que representaba. Este no era un simple automóvil para ella, era un vínculo con su padre, un recuerdo tangible, quizás el único que permitía en su vida estrictamente controlada. «Por supuesto», respondió con suavidad. «¿Cuándo quisiera que lo haga?» «La próxima semana», dijo Elvira volviendo a su tono profesional. «Te enviaré los detalles». Caminaron en silencio hacia la salida del garaje. Afuera, un Mercedes negro esperaba con el motor encendido y un chofer de pie junto a la puerta trasera. «Roberto te llevará a donde necesites ir», dijo Elvira. «Y González». Gaspar la miró expectante. «Gracias», dijo ella, una palabra que claramente no usaba con frecuencia. «Por el Ferrari y por...» entender lo del Jaguar. Antes de que Gaspar pudiera responder, Elvira dio media vuelta y regresó hacia la mansión principal, sus tacones resonando rítmicamente sobre el pavimento. El chofer abrió la puerta trasera del Mercedes, esperando pacientemente. Gaspar, después de un momento de vacilación, subió al vehículo, mientras el lujoso auto se alejaba de la residencia Ezcarra. No pudo evitar pensar en lo extraño que era este nuevo capítulo de su vida, y en la mujer enigmática que, por razones aún incomprensibles para él, había decidido incluirlo en el suyo. Durante las siguientes 2 semanas, la vida de Gaspar adquirió una rutina tan extraña como inesperada. Por las mañanas, trabajaba en el taller atendiendo a clientes regulares. Por las tardes, cada vez con mayor frecuencia, recibía llamadas de Lucía para revisar alguno de los vehículos de la colección Ezcarra. La dinámica con Elvira había evolucionado hacia algo que no era amistad, pero tampoco era la relación típica entre empleador y empleado. Ella aparecía intermitentemente durante sus visitas a la mansión, a veces vestida formalmente, como si acabara de salir de una reunión importante, otras en atuendos sorprendentemente casuales. Sus conversaciones, inicialmente limitadas a cuestiones técnicas sobre los automóviles, gradualmente comenzaron a expandirse hacia otros territorios. Gaspar aprendió que Elvira había estudiado administración de empresas en Londres y París, que hablaba 4 idiomas fluidamente, que había asumido el control del imperio Ezcarra a los 32 años, tras la semi-jubilación de su padre, y que había duplicado su valor en menos de una década. También notó que nunca mencionaba amigos, solo socios comerciales y competidores, que nunca hablaba de relaciones personales pasadas o presentes, que la única persona sobre la que ocasionalmente mostraba genuino afecto era su difunto padre. Una tarde particularmente calurosa de mayo, Gaspar se encontraba finalmente trabajando en el Jaguar E-Type. Como había anticipado, el largo periodo de inactividad había afectado varios sistemas del vehículo. La batería estaba completamente muerta. Los fluidos necesitaban ser reemplazados en su totalidad,
y algunas partes del sistema de frenos mostraban signos de corrosión. Estaba tan concentrado en desmontar el carburador que no notó la presencia de Elvira hasta que ella habló. «¿Qué tan malo es?», preguntó, sobresaltándolo ligeramente. Gaspar levantó la mirada. Elvira vestía jeans y una simple blusa blanca. Su cabello recogido descuidadamente en un moño parecía más joven así, casi vulnerable. «Nada irreparable», respondió limpiándose las manos en un paño. «Principalmente problemas por la inactividad. Los coches están hechos para moverse, no para quedarse quietos, como las personas», murmuró Elvira, tan bajo que Gaspar apenas la escuchó. «Perdón, nada», respondió ella rápidamente. «¿Cuánto tiempo tomará? 3 o 4 días de trabajo», calculó Gaspar. «Necesito reemplazar todos los fluidos, revisar el sistema eléctrico completo, limpiar el carburador, pero lo más importante es que necesitará conducirlo regularmente después, al menos una vez al mes». Elvira desvió la mirada hacia el automóvil, una sombra cruzando su rostro. «No sé si pueda», dijo finalmente, con una honestidad que sorprendió a ambos. «¿Por qué?», preguntó Gaspar antes de poder contenerse. Normalmente Elvira habría ignorado tal pregunta o respondido con algún comentario mordaz, pero esta vez, después de un largo silencio, respondió: «Porque era su coche favorito», dijo simplemente. «Porque lo condujo el día que murió, aunque no fue en este vehículo que tuvo el accidente. Porque no me despedí». La confesión flotó entre ellos. Pesada y significativa, Gaspar dejó sus herramientas con cuidado, dándose tiempo para encontrar las palabras adecuadas. «Mi padre murió en el hospital», dijo finalmente. «Estuve con él hasta el final, y aún así, hay días en que siento que no me despedí correctamente, que quedaron cosas por decir». Elvira lo miró con intensidad, como evaluando la sinceridad de sus palabras. «¿Cómo lo manejas?», preguntó, con una curiosidad que parecía genuinamente vulnerable. «El vacío», Gaspar reflexionó un momento antes de responder. «Intento honrar su memoria haciendo las cosas que a él le importaban», dijo finalmente. «Arreglar coches como él me enseñó, mantener vivos sus conocimientos, sus valores», señaló hacia el Jaguar. «Este coche no es solo un objeto, es parte de la historia de su padre. Mantenerlo en movimiento, devolverle la vida, sería una forma de honrarlo». Elvira permaneció en silencio, considerando sus palabras. Luego, inesperadamente, se acercó al vehículo y pasó su mano por el volante con reverencia. «Solía llevarme a pasear los domingos», dijo, con una voz tan suave que Gaspar tuvo que esforzarse para escucharla. «Solo nosotros dos, sin escoltas, sin choferes, recorríamos carreteras secundarias. Nos deteníamos en pueblos pequeños donde nadie nos conocía. Eran...» Su voz se quebró ligeramente. «Los únicos momentos en que sentía que realmente lo conocía, que éramos simplemente padre e hija, no el magnate Aurelio Ezcarra y su heredera». La revelación sorprendió a Gaspar. Era la primera vez que veía a Elvira completamente despojada de su armadura habitual de frialdad y control. Por un instante, no era la temida empresaria millonaria, sino simplemente una hija que extrañaba a su padre. «Entonces tal vez», sugirió Gaspar suavemente, «cuando el coche esté listo, podría retomar esa tradición como una forma de conectar con esos recuerdos». Elvira lo miró como si acabara de sugerir algo extraordinariamente radical. «No sé si podría», repitió, pero esta vez con menos convicción. «El coche estará listo», respondió Gaspar con calma. «La decisión será suya». Volvió a su trabajo, dándole espacio para procesar sus emociones. Elvira permaneció allí unos minutos más, observando en silencio, antes de murmurar algo sobre una reunión pendiente y retirarse. Mientras continuaba desarmando meticulosamente el carburador, Gaspar reflexionó sobre esta nueva faceta de Elvira Ezcarra. Debajo de la fachada intimidante había una persona que, como todos, cargaba con pérdidas y arrepentimientos. La diferencia era que ella había construido murallas tan altas a su alrededor que muy pocos habían vislumbrado jamás su humanidad. Los siguientes días, Gaspar trabajó en el Jaguar con una dedicación que iba más allá de lo profesional. Cada pieza que limpiaba, cada sistema que restauraba, lo hacía pensando no solo en la mecánica, sino en lo que este vehículo representaba. No era simplemente un auto clásico valorado en cientos de miles de dólares.
Era un recipiente de memorias, un vínculo tangible entre Elvira y su padre. El cuarto día, mientras realizaba los ajustes finales, encontró algo interesante. Oculta bajo el asiento del conductor había una pequeña caja metálica. Al abrirla, descubrió un puñado de fotografías antiguas. Aurelio Escarra, un hombre de rostro severo pero ojos amables, junto a una Elvira adolescente, ambos sonriendo junto al jaguar recién restaurado. En otra, padre e hija, en lo que parecía ser un mirador en alguna carretera rural, el horizonte extendiéndose infinitamente tras ellos, momentos congelados de una relación que, según parecía, había sido compleja pero significativa. Gaspar dudó sobre qué hacer con este hallazgo. Finalmente, decidió colocar la caja sobre el asiento del pasajero, donde Elvira no podría evitar verla cuando inspeccionara el vehículo terminado. Esa tarde, cuando el trabajo estuvo completo, Gaspar encendió el motor por primera vez. El sonido del 6 cilindros en línea llenó el garaje con su característica melodía. Potente, refinado, perfectamente afinado. Era como si el alma del coche hubiera despertado de un largo letargo. Llamó a Lucía para informarle que había terminado media hora después. Elvira apareció en la puerta del garaje. Esta vez vestía un traje pantalón negro que contrastaba dramáticamente con su piel clara. Su expresión era indescifrable, una mezcla de anticipación y temor. «Está listo», anunció Gaspar simplemente. Elvira asintió y se acercó lentamente al vehículo. Recorrió su carrocería con la mirada. Deteniéndose en cada detalle, cuando llegó al asiento del conductor, notó la caja metálica. La reconoció inmediatamente, a juzgar por cómo contuvo brevemente la respiración. «La encontré bajo el asiento», explicó Gaspar. «Pensé que querría tenerla». Con manos ligeramente temblorosas, Elvira tomó la caja y la abrió. Al ver las fotografías, sus ojos se humedecieron visiblemente, aunque ninguna lágrima llegó a caer. Pasó los dedos sobre la imagen de su padre con una delicadeza conmovedora. «Había olvidado estas fotos», murmuró. «Él siempre llevaba una cámara en nuestros viajes. Decía que los recuerdos son traidores, que necesitamos anclajes físicos para mantenerlos intactos. Un hombre sabio», comentó Gaspar suavemente. Elvira cerró la caja y la sostuvo contra su pecho por un momento. Luego, con un movimiento que pareció costarle un esfuerzo considerable, la guardó en su bolso. «¿Puedes encenderlo de nuevo?», pidió, su voz recuperando parte de su firmeza habitual. Gaspar asintió y se inclinó para girar la llave. El motor cobró vida una vez más, su ronroneo llenando el espacio con aquella música mecánica que solo los verdaderos entusiastas podían apreciar plenamente. Elvira cerró los ojos por un instante, dejando que el sonido la envolviera, transportándola quizás a aquellos domingos de su juventud. Cuando los abrió, había una determinación nueva en su mirada. «Vamos a dar una vuelta», dijo, y no era una pregunta. Gaspar la miró sorprendido. «Ahora», confirmó ella dirigiéndose al lado del pasajero. «Tú conduces, necesito acostumbrarme primero». Era una solicitud inesperada, pero Gaspar entendió inmediatamente lo que no estaba diciendo. Necesitaba experimentar el coche nuevamente, pero no se sentía emocionalmente preparada para tomar el volante. «Por supuesto», respondió rodeando el vehículo para sentarse en el lado del conductor. El Jaguar era una pieza maestra del diseño automotriz, elegante, potente, con un interior de cuero que olía a historia y aventura. Gaspar ajustó el asiento y los espejos, familiarizándose con los controles. «¿Alguna ruta en particular?», preguntó, mientras Elvira se acomodaba en el asiento del pasajero. Ella pareció dudar un momento. «Hacia Cuernavaca», dijo finalmente. «Por la carretera vieja». Gaspar asintió. Conocía esa ruta, sinuosa, panorámica, menos transitada que la autopista principal, perfecta para un coche como este. Con cuidado, condujo el Jaguar fuera del garaje y a través de las puertas de la mansión. Una vez en la calle, el vehículo atrajo miradas admirativas de inmediato. No era solo su belleza clásica, sino la rareza de ver uno en perfecto estado de funcionamiento. Navegaron por el tráfico de la ciudad en relativo silencio. Elvira miraba por la ventana, perdida en sus pensamientos, ocasionalmente tocando el tablero o la puerta del coche, como reconectando físicamente con él. Gaspar conducía con respeto,
permitiendo que el motor se calentara adecuadamente, sintiendo cómo el vehículo gradualmente se despertaba tras años de inactividad. Una vez en la carretera con la Ciudad de México quedando atrás, Gaspar permitió que el Jaguar mostrara más de su potencial. El motor respondía con entusiasmo, como agradecido por la oportunidad de correr nuevamente. El paisaje comenzó a cambiar. Edificios dieron paso a colinas, luego a montañas cubiertas de vegetación. «Giraba aquí», dijo repentinamente Elvira, señalando un desvío apenas visible. «Hay un mirador unos kilómetros adelante». Gaspar siguió sus indicaciones, tomando una carretera secundaria aún más estrecha que serpenteaba por la ladera de la montaña. El Jaguar se movía con gracia por las curvas, su chasis balanceándose suavemente, recordándoles que estaban en un vehículo de otra era. Con otra filosofía de conducción, finalmente llegaron a un pequeño mirador natural, una saliente rocosa que ofrecía una vista espectacular del valle y, a lo lejos, la Ciudad de México difuminada por la bruma. «Aquí», dijo Elvira suavemente. «Deténgase aquí». Gaspar apagó el motor y durante unos momentos permanecieron en silencio. Contemplando el panorama, no había nadie más alrededor, solo ellos, el coche clásico y la inmensidad del paisaje. «Veníamos aquí en cada viaje», dijo finalmente Elvira, rompiendo el silencio. «Era nuestro ritual. Nos deteníamos. Comíamos algo que Carmela, nuestra cocinera, había preparado. A veces hablábamos durante horas. Otras, simplemente nos sentábamos en silencio». Miró hacia el horizonte, sus ojos reflejando el atardecer incipiente. «La última vez que estuve aquí fue 2 semanas antes de su muerte», continuó. «Me contó que estaba pensando en retirarse completamente, en dedicarse solo a sus coches y a viajar. Yo estaba tan ocupada con la expansión de la empresa en Sudamérica que apenas le presté atención». Su voz se quebró ligeramente. «Nunca llegó a hacerlo, y yo nunca me disculpé por no escucharlo realmente». Gaspar permaneció en silencio, entendiendo que lo que Elvira necesitaba en ese momento no eran palabras de consuelo, sino simplemente ser escuchada. «A veces», dijo ella girándose para mirar el Jaguar, «me pregunto si él estaría orgulloso de lo que he hecho con la empresa. La he hecho más grande, más rentable, pero también más despiadada, más fría. Él tenía principios que yo he flexibilizado». «¿Por qué lo ha hecho?», preguntó Gaspar suavemente. «Flexibilizar esos principios», Elvira reflexionó un momento antes de responder. «Porque en este mundo, en esta industria, ser mujer significa tener que ser el doble de dura, el triple de implacable», respondió finalmente. «Si muestras compasión, te llaman débil. Si dudas, te devoran. Mi padre podía permitirse ser ocasionalmente benevolente, porque nadie cuestionaba su autoridad. Yo no tengo ese lujo». Miró sus propias manos como si en ellas pudiera ver las decisiones difíciles que había tomado a lo largo de los años. «Me convertí en lo que necesitaba ser para sobrevivir, para proteger su legado». Era la confesión más sincera que Gaspar le había escuchado y sospechaba que era más de lo que Elvira había compartido con cualquier persona en años, quizás décadas. Y ahora sí preguntó, ¿sigue necesitando ser esa persona? Elvira lo miró, genuinamente sorprendida por la pregunta. «No lo sé», admitió. «Es quien he sido durante tanto tiempo que no estoy segura de si existe alguien más debajo de esta armadura». Volvió su mirada hacia el horizonte, donde el sol comenzaba a hundirse detrás de las montañas, bañando todo en tonos dorados y rojizos. «A veces me pregunto si mi padre reconocería a la persona en la que me he convertido», murmuró. «Creo», dijo Gaspar con suavidad, «que reconocería a la niña que amaba los paseos dominicales, la que guardaba fotos bajo el asiento de su coche favorito. Esa persona sigue ahí, aunque haya construido capas de protección a su alrededor». Elvira lo miró largamente, como si estuviera viendo algo nuevo en él, o quizás como si estuviera permitiéndose ser vista realmente por primera vez en mucho tiempo. «¿Cómo puede estar tan seguro?», preguntó con una vulnerabilidad que contrastaba dramáticamente con su habitual dureza. «Porque está aquí», respondió Gaspar simplemente. «Porque decidió venir a este lugar, revivir estos recuerdos, enfrentar este dolor en lugar de seguir enterrándolo». Un silencio reflexivo se instaló entre ellos mientras observaban cómo los últimos rayos del sol pintaban el cielo en una sinfonía de colores. En algún momento, sin que ninguno de los dos lo mencionara,
Sus manos se encontraron sobre la consola central del Jaguar. No fue un gesto romántico, sino un contacto humano simple, un ancla compartida en un momento de vulnerabilidad. «Deberíamos regresar», dijo finalmente Elvira, retirando su mano. «Está oscureciendo». «¿Quiere conducir?», preguntó Gaspar. Elvira miró el volante, dudando visiblemente. «La próxima vez», respondió después de un momento. «Hoy ha sido suficiente». Gaspar asintió y encendió nuevamente el motor. El regreso fue silencioso, pero no incómodo. Era el silencio de dos personas que han compartido algo significativo, algo que las palabras solo empobrecerían. Cuando finalmente llegaron a la mansión Ezcarra, la noche había caído por completo. Gaspar estacionó el Jaguar en su lugar dentro del garaje y apagó el motor. «Gracias», dijo Elvira mientras descendían del vehículo. «Por el coche y por hoy, ha sido un honor», respondió Gaspar sinceramente. Elvira asintió y se dirigió hacia la puerta, pero se detuvo antes de salir. «González», llamó volviendo parcialmente. «¿Estarías disponible el próximo domingo? Me gustaría intentar conducirlo yo misma». Gaspar sonrió levemente. «Por supuesto. Estaré aquí». Cuando Elvira se marchó, Gaspar permaneció unos minutos más junto al Jaguar, reflexionando sobre lo que acababa de suceder. Algo había cambiado entre ellos. Una barrera invisible había caído. Ya no eran simplemente empleador y empleado, millonaria y mecánico. Se habían convertido en... ¿qué exactamente? No amigos, no realmente, pero cómplices en algo importante. El proceso de sanar viejas heridas. Lo que no sabía era que en su estudio privado, Elvira Ezcarra estaba sosteniendo nuevamente la caja metálica con las fotografías. Observando una en particular, ella y su padre sonriendo despreocupadamente en aquel mismo mirador que acababan de visitar, y por primera vez en 3 años permitió que las lágrimas fluyeran libremente por su rostro. El domingo llegó con un cielo despejado y una temperatura perfecta, como si el clima mismo quisiera facilitar el reencuentro de Elvira con el volante del Jaguar. Gaspar llegó a la mansión Ezcarra a las 10 en punto, como habían acordado, y fue recibido por Lucía con una sonrisa que parecía contener algún secreto agradable. «Buenos días, Gaspar», saludó la asistente. «La señora Ezcarra lo espera en el garaje». Al llegar, Gaspar se sorprendió al encontrar a Elvira ya junto al Jaguar, vestida de manera sorprendentemente casual, jeans, una simple blusa blanca y, lo más inesperado, zapatillas deportivas en lugar de sus habituales tacones. Su cabello caía suelto sobre sus hombros y llevaba menos maquillaje del habitual. Parecía más joven, más accesible. «Buenos días», saludó Gaspar. «Veo que está lista». Elvira asintió, aunque había tensión visible en su postura. «Tan lista como puedo estar», respondió mirando el coche con una mezcla de anhelo y aprensión. «He estado despierta desde las 5, debatiéndome entre hacer esto o inventar alguna emergencia empresarial». La confesión de vulnerabilidad, tan impropia de ella, sorprendió a Gaspar. Era otro indicio de cómo su relación había evolucionado desde aquel primer encuentro tenso en el taller. «No tiene que hacerlo hoy si no se siente preparada», ofreció Gaspar. «No», respondió Elvira con firmeza renovada. «Si no lo hago hoy, seguiré encontrando excusas, y ya han pasado 3 años. Es suficiente». Con un movimiento decidido, abrió la puerta del conductor y se sentó tras el volante. Gaspar rodeó el vehículo y ocupó el asiento del pasajero, observando cómo las manos de Elvira acariciaban el volante de madera con una familiaridad recuperada de tiempos pasados. «¿Recuerda cómo se maneja?», preguntó suavemente. «La transmisión manual puede ser complicada si no está acostumbrada». Una sonrisa nostálgica apareció en los labios de Elvira. «Mi padre me enseñó a conducir en este coche cuando tenía 16 años», respondió, «antes de permitirme tocar cualquiera de los modernos con transmisión automática. Decía que no se puede apreciar realmente la conducción si no sabes controlar cada aspecto del vehículo». Giró la llave y el motor cobró vida con aquel sonido característico que parecía transportarla a otro tiempo. Sus ojos se cerraron brevemente, absorbiendo la sensación y el sonido. «Es como escuchar una voz del pasado», murmuró, más para sí misma que para Gaspar. Con movimientos sorprendentemente fluidos, Elvira accionó el embrague, engranó la primera marcha y lentamente comenzó a mover el vehículo.
El jaguar respondió con elegancia, deslizándose suavemente fuera del garaje y por el camino de la mansión hacia la calle. Una vez en la vía pública, Elvira manejaba con una habilidad que contradecía sus años, alejada del volante de este coche. Sus cambios de marcha eran precisos, su manejo de las curvas seguro, su anticipación del tráfico impecable. Gaspar la observaba con creciente admiración. Conducía el clásico británico como si fuera una extensión natural de sí misma. ¿Hacia dónde vamos?, preguntó Gaspar, cuando notó que se dirigían en dirección opuesta a la ruta que habían tomado días atrás. «Al norte», respondió Elvira, su confianza creciendo visiblemente con cada kilómetro. «Hay otro lugar que solíamos visitar, un pequeño lago en las montañas, menos panorámico, pero más tranquilo». Atravesaron la ciudad y pronto se encontraron en carreteras menos transitadas, ascendiendo gradualmente hacia zonas más elevadas y boscosas. El jaguar trepaba las pendientes con aquel esfuerzo característico de los coches de otra época, menos potencia bruta que un vehículo moderno, pero una determinación mecánica que parecía tener carácter propio. Después de casi una hora de viaje, Elvira giró en un camino apenas visible entre los árboles. La vía se estrechó, convirtiéndose en poco más que un sendero rural. «Mi padre conocía todos estos lugares escondidos», comentó mientras sorteaba hábilmente baches y piedras. Le encantaba explorar, perderse en caminos secundarios. Decía que los verdaderos descubrimientos nunca están en las rutas principales. Finalmente, el sendero desembocó en un pequeño claro junto a un lago cristalino rodeado de pinos. El lugar estaba completamente desierto, preservado en una serenidad que parecía intacta desde tiempos inmemoriales. Elvira detuvo el coche y apagó el motor. Por unos instantes, ambos permanecieron en silencio, absortos en la belleza del entorno. «Es hermoso», dijo finalmente Gaspar. «Era nuestro secreto», respondió Elvira, su mirada perdida en la superficie del agua que reflejaba el cielo azul. «Ni siquiera Lucía sabe de este lugar. Creo que nadie lo conoce, excepto quizás algunos lugareños. Mi padre descubrió este lago en los años 70, cuando esta zona era aún más remota. Descendieron del vehículo y se acercaron a la orilla del lago. Una suave brisa mecía las copas de los árboles, creando un susurro que se mezclaba con el ocasional canto de algún pájaro oculto. A veces traíamos una canoa inflable», continuó Elvira, sus recuerdos fluyendo con naturalidad. «Remábamos hasta el centro del lago y simplemente flotábamos durante horas, hablando, leyendo o simplemente en silencio. Aquí fue donde me contó por primera vez sobre su sueño de retirarse, de alejarse del mundo corporativo. Debió ser unos 5 años antes de su muerte. Se agachó para recoger una piedra plana y la lanzó sobre la superficie del agua, consiguiendo que rebotara 3 veces antes de hundirse. Le dije que era una locura», admitió, con amargura en su voz, «que la empresa nos necesitaba a ambos, que retirarse era desperdiciar su talento. Dios era tan arrogante. Era joven», comentó Gaspar suavemente, «y estaba construyendo su propio camino». Elvira negó con la cabeza. «Era ambiciosa, demasiado preocupada por demostrar mi valía en un mundo dominado por hombres, tan enfocada en el éxito que olvidé lo que realmente importa». Se volvió hacia Gaspar, un dolor antiguo visible en sus ojos. «¿Sabes por qué mi padre tuvo el accidente?», preguntó. «Iba de camino al aeropuerto. Había decidido venir a París a verme, después de que cancelara nuestros planes por 3ª vez consecutiva debido a compromisos ineludibles, compromisos que ahora ni siquiera recuerdo». La revelación flotó entre ellos como una nube oscura. Gaspar comprendió entonces el origen de aquella culpa que Elvira había estado cargando durante 3 años. «No fue su culpa», dijo con gentileza. «Fue un accidente que no habría ocurrido si yo hubiera mantenido nuestra cita original», respondió ella. «Si hubiera puesto a mi padre por encima de alguna insignificante reunión de negocios». «No puede saberlo», insistió Gaspar. «Los accidentes pueden ocurrir en cualquier momento, por razones que no podemos controlar». Elvira lo miró directamente, sus ojos brillantes por lágrimas contenidas. «Lo que no puedo perdonarme», dijo con voz quebrada, «es que ni siquiera estuve en su funeral. Estaba en medio de una adquisición importante. Me enteré de su muerte cuando ya lo habían enterrado». Finalmente, una lágrima escapó y rodó por su mejilla.
Elvira la limpió rápidamente, como avergonzada de mostrar tal debilidad sin pensar. Gaspar dio un paso hacia ella y tomó suavemente su mano. Esperaba resistencia, quizás incluso indignación, pero para su sorpresa, Elvira no rechazó el contacto. Por el contrario, sus dedos se entrelazaron con los de él en un agarre sorprendentemente fuerte, como si estuviera aferrándose a un salvavidas en medio de una tormenta emocional. «No puede cambiar el pasado», dijo Gaspar suavemente, «pero puede honrar su memoria viviendo de una manera que él habría aprobado, no necesariamente abandonando todo lo que ha construido, sino encontrando un equilibrio». Permanecieron así durante un momento, conectados por ese simple contacto físico que parecía transmitir más que cualquier palabra. Luego Elvira retiró lentamente su mano y se acercó nuevamente al borde del lago. «Mi padre solía decir algo similar», comentó, su voz recuperando parte de su firmeza habitual, «que el verdadero éxito no se mide en dinero o poder, sino en las vidas que tocamos, en los momentos que creamos». Se giró hacia Gaspar, una nueva determinación en su mirada. «Hace 3 años, después del accidente, me volví más dura, más fría, como si necesitara probar que podía manejar el imperio sin él, que podía ser incluso más implacable, y funcionó, en términos empresariales, pero miró a su alrededor, hacia el lago, los árboles, el cielo. Perdí esto. Perdí la capacidad de detenerme, de respirar, de conectar. Nunca es tarde para recuperarla», respondió Gaspar. Elvira asintió lentamente, considerando sus palabras. Luego, sorprendentemente, sonrió. Una sonrisa genuina que transformó completamente su rostro, haciéndola parecer años más joven. «Más ligera, tienes razón», dijo, y había una nueva ligereza en su voz. «Y creo que conduciré este coche más a menudo. Quizás incluso retome la tradición de los domingos». Regresaron al Jaguar, pero antes de subir, Elvira se detuvo junto a la puerta del conductor. «Gracias, Gaspar», dijo, usando su nombre de pila por primera vez, «por arreglar más que solo el coche». El viaje de regreso fue diferente. Elvira conducía con más soltura, incluso con cierto entusiasmo. Ocasionalmente aceleraba en los tramos rectos, permitiéndose disfrutar de la potencia del motor, sonriendo ante el rugido del escape. Era como si cada kilómetro recorrido en el Jaguar estuviera derritiendo capas de hielo acumuladas durante años alrededor de su corazón. Estaban a menos de 30 minutos de la ciudad cuando el teléfono de Elvira sonó. Lo había conectado al sistema Bluetooth que Gaspar había instalado discretamente en el Jaguar como parte de la restauración. Una modernización respetuosa que no alteraba la estética clásica. «Escarra», respondió ella. Volviendo momentáneamente a su tono profesional, la voz de Lucía sonó a través de los altavoces, tensa y urgente. «Elvira, hay una situación. Carlos Montero de Global Motors acaba de anunciar su alianza con Fernández Automotriz. Están dando una conferencia de prensa ahora mismo». El rostro de Elvira se endureció instantáneamente. «¿Qué se suponía que Montero firmaría con nosotros mañana? Los papeles están listos. Aparentemente, Fernández les ofreció mejores términos. Están anunciando una expansión conjunta a Sudamérica, exactamente el plan que habíamos diseñado nosotros». Elvira maldijo en voz baja, su expresión transformándose en aquella máscara de fría determinación que Gaspar conocía de sus primeros encuentros. «Prepara una reunión de emergencia con el Consejo para esta tarde», ordenó, «y contacta a nuestro equipo legal. Quiero saber si podemos alegar robo de propiedad intelectual por el plan de expansión». «Ya está en marcha», respondió Lucía. «¿Cuándo regresas?» Elvira miró brevemente a Gaspar, una disculpa silenciosa en sus ojos. «Estoy en camino», dijo, y finalizó la llamada. Por unos momentos condujo en silencio, visiblemente procesando la información. Gaspar podía ver cómo la Elvira vulnerable y reflexiva de minutos atrás daba paso nuevamente a la implacable empresaria. «Lo siento», dijo finalmente ella. «El día tendrá que terminar antes de lo previsto». «Lo entiendo», respondió Gaspar. «Los negocios son los negocios». Elvira lo miró brevemente, una expresión indescifrable en su rostro. «Sí, los negocios son los negocios», repitió, pero había algo extraño en su tono, como si estuviera reevaluando el significado de esas palabras. Al llegar a la mansión, Elvira estacionó el Jaguar con precisión en su lugar habitual dentro del garaje,
Antes de descender, permaneció un momento con las manos aún en el volante. «Este día ha significado mucho para mí», dijo sin mirar a Gaspar, «más de lo que puedo expresar adecuadamente». «Para mí también», respondió él sinceramente. Ella asintió levemente, como agradeciendo su comprensión. Luego, en un movimiento que tomó a Gaspar completamente por sorpresa, Elvira se inclinó hacia él y besó suavemente su mejilla. Fue un contacto breve, casi fugaz, pero cargado de una intimidad que trascendía lo físico. «Gracias», murmuró cerca de su oído. Antes de retirarse y salir rápidamente del vehículo, Gaspar permaneció inmóvil por unos instantes, procesando lo que acababa de suceder. Cuando finalmente descendió del Jaguar, Elvira ya había desaparecido hacia la mansión principal. Lucía apareció momentos después, su expresión seria pero con un destello de curiosidad en sus ojos. «Roberto te llevará de vuelta», dijo refiriéndose al chofer. «La señora Escarra se disculpa por tener que interrumpir el día, pero los negocios son los negocios», completó Gaspar, repitiendo la frase que parecía haberse convertido en un mantra entre ellos. Lucía lo miró con una intensidad evaluadora. «Sabes», dijo finalmente, «llevo 7 años trabajando para Elvira, y nunca, ni una sola vez, la había visto conducir ese Jaguar, ni siquiera acercarse a él voluntariamente». Hizo una pausa significativa antes de continuar. «Lo que has logrado va más allá de arreglar un motor». Con esas enigmáticas palabras, Lucía se giró para marcharse, pero se detuvo y añadió: «Por cierto, la señora Escarra mencionó que te gustaría recuperar el taller de tu padre algún día». Gaspar la miró sorprendido. Nunca había hablado de eso con Elvira. «Sí, es un sueño a largo plazo», respondió cautelosamente. Lucía sonrió levemente. «Los sueños a veces se cumplen más rápido de lo que esperamos», dijo, especialmente cuando Elvira Escarra decide involucrarse. Antes de que Gaspar pudiera preguntar qué significaba exactamente eso, Lucía se había marchado, dejándolo con una inquietante sensación de que algo importante estaba sucediendo tras bambalinas, algo que iba más allá de su comprensión actual. Durante los días siguientes, Gaspar no tuvo noticias de Elvira. La crisis empresarial generada por la traición de Carlos Montero ocupaba los titulares económicos, y según los rumores que circulaban en el taller, la señora Escarra estaba trabajando prácticamente sin descanso para contrarrestar el golpe a su imperio. El viernes de esa semana, mientras Gaspar terminaba su jornada en el taller, Ricardo Mendoza se acercó con expresión intrigada. «Tienes una visita», dijo, señalando hacia la entrada, y es inesperada. Gaspar levantó la mirada para encontrarse con Lucía, la asistente de Elvira, de pie junto a la puerta, tan impecablemente vestida como siempre. «Señora Vega», saludó acercándose mientras se limpiaba las manos en un paño. «¿Ocurre algo?» Lucía le entregó un sobre. «La señora Escarra requiere tu presencia mañana a las 10 de la mañana», dijo formalmente. «La dirección está en el sobre, es importante». «¿Algún problema con el Jaguar?», preguntó Gaspar confundido. Una pequeña sonrisa apareció en los labios de Lucía. «No se trata del Jaguar», respondió. «Es algo diferente. Te sugiero que asistas puntualmente, sin más explicaciones». La asistente se retiró, dejando a Gaspar con el sobre en las manos y una creciente curiosidad. Esa noche, en su pequeño apartamento, Gaspar examinó el contenido del sobre, una dirección en Santa Fe, no muy lejos de donde había estado el taller de su padre, y una llave. Ninguna explicación, ninguna nota adicional, solo la dirección y la llave, como piezas de un rompecabezas incompleto. A la mañana siguiente, Gaspar llegó puntualmente a la dirección indicada. Para su sorpresa, se encontró frente a un local comercial en una zona modesta pero digna. El espacio parecía recientemente renovado, con un letrero cubierto por una lona sobre la entrada. Mientras contemplaba el edificio con confusión, un Mercedes negro familiar se detuvo junto a la acera. Elvira Escarra descendió del vehículo, vestida con un elegante pero sobrio conjunto azul marino. Parecía cansada, con ligeras ojeras que hablaban de noches de poco sueño, pero había algo en su mirada que Gaspar no había visto antes, una mezcla de entusiasmo y nerviosismo. «Buenos días, Gaspar», saludó, usando nuevamente su nombre de pila. «Gracias por venir». «Buenos días», respondió él aún confundido. «¿Qué es este lugar?» Elvira sonrió,
una sonrisa genuina que iluminó sus ojos cansados. «¿Por qué no lo descubres por ti mismo?», dijo, señalando la llave que Gaspar sostenía en su mano con creciente intriga. Gaspar se acercó a la puerta del local y utilizó la llave. Encajaba perfectamente. La puerta se abrió revelando un espacio amplio y luminoso, completamente equipado como un taller mecánico de alta gama, elevadores hidráulicos, herramientas de última generación, diagnósticos computarizados, todo dispuesto con precisión y gusto. Pero lo que realmente captó su atención, lo que hizo que su corazón se detuviera por un instante, fue un letrero enmarcado sobre el escritorio principal, un letrero que reconocería en cualquier parte: González Hijo, Restauración Automotriz. Era el letrero original del taller de su padre, el mismo que había sido retirado cuando los acreedores finalmente embargaron el negocio tras su muerte. Gaspar se acercó lentamente, como si temiera que fuera una ilusión que se desvanecería al tocarla, pero era real, tangible, un fragmento de su pasado cuidadosamente preservado y ahora devuelto a él. Elvira lo observaba desde la entrada, una expresión indescifrable en su rostro. «¿Cómo?», comenzó Gaspar, su voz apenas audible. «Tengo recursos», respondió ella simplemente acercándose. «Y contactos». El letrero estaba en un almacén de la compañía de crédito que embargó el taller original. Gaspar tocó el letrero con reverencia, pasando los dedos sobre las letras pintadas a mano que su padre había creado hacía tantos años. «¿Qué significa esto?», preguntó finalmente, girándose hacia Elvira. Ella tomó aire como preparándose para algo importante. «Significa que estoy intentando encontrar ese equilibrio del que hablamos», respondió. «Entre los negocios y lo que realmente importa». Caminó por el espacio admirando la disposición del taller. «Corporativo Ezcarra está abriendo una nueva división, restauración y mantenimiento de automóviles clásicos y de lujo», explicó. «Este será el taller insignia, González Hijo, conservando el nombre original, pero con todo el respaldo financiero y logístico de Ezcarra». Miró directamente a Gaspar. «Quiero que lo dirijas», dijo. «Que sea tuyo, realmente tuyo, con libertad creativa y operativa total. Nosotros proporcionamos el capital y la cartera inicial de clientes. Tú aportas el talento y la visión. Una sociedad». Gaspar permaneció en silencio, abrumado por la magnitud de lo que estaba escuchando. «¿Por qué?», preguntó finalmente. Elvira se acercó más hasta quedar frente a él. «Porque tú me devolviste algo que creía perdido para siempre», respondió con suavidad. «No solo el jaguar, sino una conexión con mi padre, con una parte de mí misma que había enterrado, y porque eres brillante en lo que haces, y mereces la oportunidad de demostrarlo al mundo en tus propios términos». Hizo una pausa, como dudando si continuar, pero finalmente añadió: «Y porque, por primera vez en mucho tiempo, he conocido a alguien que ve a la persona detrás de la millonaria inaguantable, alguien que no tiene miedo de enfrentarme cuando es necesario». La sinceridad en sus palabras era palpable. No era una estrategia empresarial ni un capricho pasajero. Era una decisión tomada desde un lugar de genuina gratitud y reconocimiento. Gaspar miró nuevamente a su alrededor, evaluando la oportunidad que se le presentaba. Era mucho más de lo que jamás había soñado. No solo recuperar el legado de su padre, sino expandirlo, elevarlo a un nivel que el viejo Ernesto González nunca habría imaginado posible. «Necesito pensarlo», dijo finalmente. Elvira asintió, respetando su cautela. «Por supuesto», respondió. «Tómate el tiempo que necesites. Los papeles están listos cuando decidas». Se dirigió hacia la entrada, pero antes de salir se volvió una última vez. «Y Gaspar, sea cual sea tu decisión, el jaguar seguirá necesitando mantenimiento regular. Los domingos siguen siendo un buen día para paseos por carreteras secundarias». Con esas palabras y una sonrisa que contenía una promesa implícita, Elvira salió del local, dejando a Gaspar solo con el letrero de su padre y un futuro que repentinamente se había expandido en direcciones inesperadas. En el exterior, mientras subía nuevamente al Mercedes, Elvira miró hacia el letrero cubierto en la fachada. Con un gesto, indicó a Roberto, su chofer, que esperara un momento. Sacó su teléfono y llamó a Lucía. «¿Y bien?», preguntó su asistente al contestar. «Está considerándolo», respondió Elvira. «¿Crees que aceptará?». Elvira observó a través de la ventana
cómo Gaspar examinaba cada rincón del taller. Su expresión una mezcla de incredulidad y emoción contenida. «Sí», dijo finalmente. «Creo que aceptará, y si no lo hace, bueno, seguiré intentándolo. Algunas personas valen la perseverancia. Nunca te había visto tan persistente con alguien», comentó Lucía con la libertad que le otorgaban sus años de servicio. «Nunca había conocido a alguien que me hiciera querer ser mejor», respondió Elvira simplemente. Mientras el Mercedes se alejaba del lugar, Elvira reflexionó sobre los extraños giros del destino. Hacía apenas unas semanas, había entrado furiosa a un taller buscando a alguien a quien culpar por un problema mecánico. En su lugar, había encontrado a alguien que, sin proponérselo, había comenzado a reparar algo mucho más importante: su capacidad para conectar, para recordar, para sentir. Y mientras la ciudad se deslizaba por las ventanillas del coche, Elvira Ezcarra Martínez sonrió al pensar en el próximo domingo, en carreteras secundarias, en conversaciones sinceras y en las múltiples formas en que las personas, como los coches, pueden volver a la vida cuando las manos adecuadas las cuidan. 6 meses después, el nombre González Anijo se había convertido en sinónimo de excelencia en restauración de automóviles clásicos en toda la Ciudad de México. Lo que había comenzado como un modesto taller en Santa Fe, ahora era un referente en el exclusivo mundo de los coleccionistas y entusiastas, bajo la dirección de Gaspar, quien finalmente había aceptado la propuesta de Elvira con algunas condiciones propias, principalmente que una porción de las ganancias se destinara a becas para jóvenes de barrios humildes interesados en mecánica automotriz. El negocio florecía. El taller mantenía su esencia original, un espacio donde la pasión por los automóviles trascendía las barreras sociales y económicas. Gaspar había contratado a varios mecánicos jóvenes de su antiguo barrio, dándoles la oportunidad que él mismo había deseado durante años, y cada domingo, sin falta, el Jaguar E-Type abandonaba la mansión Ezcarra para recorrer carreteras rurales, lagos escondidos y miradores secretos. A veces Elvira conducía, otras veces cedía el volante a Gaspar. Lo importante no era quién llevaba el control, sino el viaje compartido, las conversaciones honestas, los silencios cómodos. Poco a poco, la temida millonaria insoportable había ido suavizando sus aristas más duras. Seguía siendo una negociadora feroz y una empresaria implacable cuando era necesario, pero había recuperado algo de la humanidad que había enterrado tras la muerte de su padre. Sus empleados notaban la diferencia. Seguía exigiendo excelencia, pero ahora también reconocía los esfuerzos y mostraba ocasionalmente esa sonrisa que antes reservaba exclusivamente para los domingos junto a Gaspar. En cuanto a la relación entre ambos, había evolucionado hacia algo difícil de categorizar. No era simplemente profesional, ni meramente amistosa. Existía un respeto mutuo profundo, una complicidad nacida de vulnerabilidades compartidas. Y quizás, aunque ninguno lo había expresado abiertamente aún, algo más floreciendo lentamente, a su propio ritmo, como el motor perfectamente afinado del Jaguar E-Type. Su conexión se había convertido en algo valioso y especial, potente pero armonioso, complejo pero sincero, construido para durar a través de carreteras difíciles y paisajes cambiantes. Y así, domingo tras domingo, mientras el sol se ponía tras las montañas que rodeaban la Ciudad de México, un Jaguar azul medianoche podía verse recorriendo caminos secundarios, llevando consigo a 2 personas que habían aprendido que, a veces, las reparaciones más importantes no son las que se hacen en los motores, sino en los corazones, y que incluso las grietas más profundas, cuando son reparadas con cuidado y respeto, pueden transformarse en las partes más fuertes y hermosas de nuestras historias personales.